Daniel capítulo 8. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, tuve otro sueño similar al primero. Esta vez estaba en Susa, la capital de la provincia de Elam, de pie junto al río Ulai. Mientras miraba alrededor, vi un carnero con 2 cuernos largos en la orilla del río. Mientras observaba uno de estos cuernos, comenzó a crecer de modo que era más largo que el otro. El carnero embestía todo en su camino, y nadie pudo oponerse a él o ayudar a sus víctimas. Hizo lo que quiso y se hizo muy grande. Mientras me preguntaba lo que esto podría significar, de repente un chivo apareció desde el oeste, con tanta rapidez que ni siquiera tocaba el suelo. Este chivo, que tenía un gran cuerno entre sus ojos, se precipitó con furia contra el carnero de 2 cuernos. Y cuanto más se acercaba, más enojado estaba. Cargó contra el carnero y le rompió los 2 cuernos. Ahora el carnero estaba indefenso y el chivo lo derribó. Y no había nadie para rescatarlo. El vencedor se volvió orgulloso y poderoso. Pero de repente, en el apogeo de su poder, su cuerno fue quebrado y en su lugar crecieron 4 cuernos prominentes, apuntando en 4 direcciones. De uno de estos, creciendo lentamente, pronto se volvió muy grande y fuerte, y atacó el sur y el este y la zona de la tierra de Israel, contra la que luchó. Atacó al pueblo de Dios y derrotó a algunos de sus líderes. Incluso desafió al comandante del ejército del cielo, cancelando los sacrificios diarios que se le ofrecían y profanando su templo. Pero el ejército del cielo se contuvo de destruirlo por esta transgresión. Como resultado, la verdad y la justicia perecieron, y el mal triunfó y prosperó. Entonces escuché a 2 de los santos ángeles hablando entre sí. Uno de ellos dijo: ¿cuánto tiempo pasará hasta que el sacrificio sea restaurado nuevamente? ¿Cuánto tiempo hasta que la destrucción del templo sea vengada y triunfe el pueblo de Dios? El otro respondió: 2300 días deben pasar primero. Mientras estaba tratando de entender el significado de esta visión, de repente un hombre estaba parado frente a mí, o al menos era como un hombre, y escuché la voz de un hombre llamando desde el otro lado del río: Gabriel, dile a Daniel el significado del sueño. Así que Gabriel se dirigió hacia mí, pero cuando se acercó estaba demasiado asustado para pararme y caí de cara al suelo. Hijo del hombre, dijo, debes entender que los eventos que has visto en tu visión no se llevarán a cabo hasta que llegue el fin de los tiempos. Entonces me desmayé tumbado boca abajo en el suelo. Pero él me despertó con un toque y me ayudó a ponerme de pie. Estoy aquí, dijo, para contarte lo que va a suceder en los últimos días, del tiempo venidero del terror. Porque lo que has visto pertenece a este evento final en la historia. Los 2 cuernos del carnero que viste son los reyes de Medos y Persia. El chivo fiero es la nación de Grecia, y su cuerno largo representa el primer gran rey de ese país. Cuando viste que el cuerno se rompía y 4 cuernos más pequeños lo reemplazaban, eso significaba que el imperio griego se dividiría en 4 secciones, con 4 reyes, ninguno de ellos tan grande como el primero. Hacia el fin de sus reyes, cuando los reinos se hayan corrompido moralmente, un rey enojado se elevará al poder, con gran astucia e inteligencia. Su poder será terrible, pero será fuerza satánica y no suya propia. Prosperando donde quiera que se dirija, destruirá a todos los que se oponen a él, aunque sus ejércitos sean poderosos, y devastará al pueblo de Dios. Va a ser un maestro del engaño. Derrotará a muchos por sorpresa, ya que se encontrarán viviendo en una falsa seguridad. Sin previo aviso, se creerá tan grande que incluso se levantará contra el príncipe de los príncipes en la batalla. Pero al hacerlo sellará su propia condenación, porque será quebrantado por la mano de Dios, aunque ningún medio humano podría vencerlo. Luego, en tu visión, oíste acerca de los 2300 días por pasar, antes de que se restauren los ritos de adoración. Este número es literal y significa solo eso.
Pero ninguna de estas cosas sucederá durante mucho tiempo, así que no se lo digas a nadie todavía. Entonces me desmayé y me enfermé por varios días. Después me levanté y volví a realizar mis deberes para el rey, pero el sueño me angustió mucho y no lo entendí. Es fascinante leer predicciones sobre el futuro. Por eso el calendario Old Moore todavía se vende tan bien. Uno de los últimos libros de bolsillo en las librerías de mayor venta es un libro de la señora Jean Dixon de América, una clarividente que predijo con éxito el asesinato del presidente Kennedy y una serie de otros eventos, algunos de los cuales han demostrado ser incorrectos. ¿Por qué la gente no compra y lee este libro? La Biblia es el mejor libro de predicciones que existe y ciertamente el más preciso. Aquí hay algunas estadísticas que creo que les impresionarán. Primero, el 27% de los versículos de la Biblia contienen una predicción sobre eventos futuros. Más de una cuarta parte de este libro se refiere al futuro. Segundo, en total son 730 diferentes predicciones futuras. Se predicen en detalle 737 eventos. Y ahora tengo que decirles que el 80% de esas predicciones ya se han cumplido. Más de 4 de cada 5 ha demostrado ser correcta. Eso no significa que la Biblia sea correcta en un 80%, porque la otra quinta parte está relacionada con las predicciones sobre el fin del mundo y aún no se han cumplido. Pero si 4 de cada 5 lo han hecho, se han hecho realidad, entonces creo que un hombre es un tonto para cuestionar el otro quinto. Ahora, el libro de Daniel es un libro que contiene muchas predicciones. 45% de los versículos de Daniel contienen una predicción sobre el futuro. La mayoría de ellos en los capítulos 7 al 12. Y en total predice 58 eventos separados, todos los cuales eran futuros en la época de Daniel. Y algunos de ellos también en el futuro lejano. Quiero que imaginen que esta mañana, yo, David Pawson, me atreví a hacer una predicación de un evento que se hará realidad en el año 2500 después de Cristo. Esto es algo que ningún astrólogo o clarividente que yo sepa se atreve a hacer, y yo ciertamente no lo haría. Pero eso es lo que Daniel hizo. Aún más sorprendente, si yo predijera algo esta mañana que sucedería en el año 5000 después de Cristo, sería asombroso. Y esa es la brecha entre Daniel y los eventos que él predice. Eventos que estamos viviendo para que se hagan realidad. Ahora, ¿cómo puede ser algo así? ¿Cómo se puede predecir el futuro de esta manera? Solo hay 3 formas que conozco de predecir el futuro. Está la forma humana de pronosticar. Mi cuñado es meteorólogo y él está involucrado en el negocio de pronosticar. Pero ese es un negocio muy inestable, no porque sea mi cuñado, sino porque solo puede usar recursos humanos, puede estudiar tendencias, puede estudiar los mapas preparados por los satélites, que están a veces bien y a veces mal. Es un cálculo aproximado y solo se puede adivinar lo que sucederá si continúan las tendencias actuales. Puede haber un grupo de reflexión que puede tener un profesor de tendencias futuras, como está sucediendo en un número creciente de universidades, pero solo pueden adivinar, y puede que tengan razón y pueden estar mal. Luego tenemos la forma demónica. Esto es más que la previsión, es adivinación. Tiene como fuentes de conocimiento sobrenatural espíritus malvados. Es más precisa que pronosticar y a veces da en el clavo. Pero también comete una gran cantidad de errores porque no lo saben todo, y así las personas se aferran a las cosas que predicen los astrólogos y los horóscopos y la clarividencia, que son precisas, y presumen que por lo tanto se debe confiar en ellas. Nuestro mundo se está volviendo loco confiando en tales cosas en este momento. En tercer lugar, hay profecía divina. ¿Qué diferencia hay entre la predicción humana, la adivinación satánica y la seguridad futura divina? Cuando Dios predice, siempre es 100% exacto.
No importa cuántos cientos de años sean adelante sus predicciones, cuánto puedan extenderse, siempre se cumplen al pie de la letra en detalle, porque Dios lo sabe todo. Es la única persona en el universo capaz de decirnos lo que sucederá la próxima semana. Y como una pequeña demostración de cómo conoce el futuro, puedo decir que creo que estamos siendo testigos de una muestra ahora mismo. ¿Saben que decidí estudiar Daniel con ustedes durante estos domingos por la mañana, hace 18 meses? Nunca había llevado una congregación a través de Daniel de esta manera. Sin embargo, Dios me dijo hace 18 meses comenzar a leer, prepararme y estudiar para esta serie. Y no tenía ni idea de que cada capítulo tomaría un significado especial, porque el mundo entero estaría mirando hacia el Medio Oriente durante estas pocas semanas que estamos estudiando Daniel. No tenía idea en absoluto. Y aquí estamos. Creo que Dios quería que estudiáramos este libro. Es la manera de Dios de prepararnos para lo que viene adelante. Bueno, ahora veamos a Daniel capítulo 8. Daniel está soñando de nuevo, pero esta vez está soñando despierto. Sus ojos están abiertos, está despierto. Tiene una visión. La otra vez en el capítulo 7 estaba dormido, y la diferencia entre un sueño y una visión es que sueñas cuando estás dormido y tienes visiones cuando estás despierto. Daniel tiene una visión sorprendente. Todavía está en la ciudad capital de Babilonia, ahí es donde vivió. Ahí es donde pasó su vida, desde los 16 años, después de haber sido deportado de Jerusalén cuando era un adolescente. Como un exiliado de su propia tierra, se elevó muy alto en la corte de Nabucodonosor, quien luego murió y fue reemplazado por un rey tras otro, que fueron asesinados. Ahora el monarca reinante es un príncipe playboy, Balsasar, que perderá todo el reino en una noche de borrachera, en una fiesta. Daniel está preocupado por el futuro. El reino que ha vivido en la estabilidad, Babilonia, bajo el poder de Nabucodonosor, se está desintegrando y se da cuenta de que este gobernante, Playboy, perderá el reino. Y él está preocupado por lo que sucederá a continuación. En el capítulo 7 vimos que en el primer año de Belsasar, Dios le dio un sueño que reveló el curso final de la historia humana y el final de nuestra civilización. Y miramos eso el domingo pasado. Pero este capítulo, la segunda visión, 2 años más tarde, es sobre el futuro inmediato, que va a seguir después de la caída de Babilonia. Describe los próximos 3 o 4 centenares de años y qué le sucederá al pueblo de Dios durante todo ese tiempo. De manera muy significativa, como veremos más adelante, Daniel cambia su idioma en este punto y de escribir el idioma caldeo de Babilonia, para que todos puedan leer, escribe este sueño en hebreo, para que esté guardado para que su propia gente lo pueda estudiar. Se trata del lugar de Israel durante los próximos 300 o 400 años antes de Cristo. Curiosamente, en la visión, Daniel parpadea y mira a su alrededor y no está en Babilonia, está en otra ciudad en visión. No en carne, sino en visión. Es transportado a otra ciudad 150 millas aproximadamente al este de Babilonia. Una ciudad en lo que ahora es Irán, una ciudad que hoy se conoce como Shush, en las afueras de la moderna ciudad de Shush. Y se pueden encontrar los montículos que los arqueólogos han desenterrado de la antigua Susa. En los días de Daniel, Susa era una pequeña ciudad sin importancia, cerca de un canal que une 2 ríos. Era el Suez de la Persia antigua. Para su sorpresa, Daniel ve un poderoso palacio, una fortaleza y una ciudad capital, en Susa. Extraño que esta pequeña ciudad con canal ahora es una capital. Daniel no debía saber que esta iba a ser la residencia de verano de los reyes de Persia, el próximo imperio después de Babilonia. Este iba a ser el mismísimo palacio donde Esther se convirtió en reina. Este iba a ser el mismísimo palacio donde Nehemías iba a ser el copero del rey. Este iba a ser el palacio de Darío y Ciro y los grandes reyes que estaban por venir. Pero Daniel no lo sabía. Así que se paró junto al canal y se preguntó qué pasaría después de la visión. Y lo siguiente que vio fue una serie de animales. Primero que todo, vio a este animal aquí, de este a oeste. El animal estaba cargando de este a oeste.
y pensó que este animal seguiría por siempre, hasta que vio venir de la dirección opuesta una cabra con un cuerno grande, como casi un unicornio. Y esta cabra vino cargando desde el oeste hacia el este y se encontraron. Y la cabra demostró ser más fuerte. Las cabras son más fuertes que las ovejas en general. Son más duras. A menudo se las deja afuera, en las colinas del Medio Oriente, por la noche, cuando las ovejas son traídas adentro, todas las noches. El pastor separa a las ovejas de las cabras y pone las ovejas en el corral adentro y deja a las cabras afuera. Son más duras. Y la cabra destruye el carnero. Y la cabra se vuelve más fuerte y crece y se mueve tan rápido que sus pies no tocan el suelo. Vuela sobre el suelo. Luego, en la cima de su poder, el cuerno se rompe, inexplicablemente. Y en lugar del solo cuerno, salen 4 cuernos. Uno al norte, otro al oeste, uno al sur y uno al este. Luego, mientras observa desde uno de estos cuernos, aparece un cuerno en ciernes que se vuelve grande, fuerte y feroz. Y es el peor de todos. Y para su asombro, la cabra se da la vuelta y regresa al oeste, y ese pequeño cuerno de la cabra va directo a Jerusalén, al templo. Hace cosas terribles a la ciudad santa, y Daniel de repente se encuentra con un sudor frío. ¿De qué se trata todo esto? Y no lo entiende para nada. Después de haber visto a la cabra destruir el carnero, que luego se va de regreso al oeste, él está de pie junto al canal de su visión y ve a un hombre que viene hacia él, lo que él cree que es un hombre, y es una voz fuerte. Gabriel, dile a Daniel qué se trata este sueño. Él no sabe que la figura del hombre que viene hacia él es un ángel, un mensajero de Dios. Es el único libro de la Biblia que, en el Antiguo Testamento, donde los ángeles son nombrados, y la palabra Gabriel significa hombre de Dios. Gaba significa hombre y él significa Dios. Gabriel, un hombre de Dios. El mismo ángel que siglos después fue a una pequeña adolescente en Nazaret y le dijo que iba a tener un bebé y que sería el hijo de Dios. El mismo ángel que le advirtió a José fuera a Egipto. Gabriel. Solo hay 2 ángeles de nombres en la Biblia, Gabriel y Miguel, o Micael. Ambos terminan con él, Dios. Ambos tienen el nombre de Dios. Son los principales mensajeros de Dios. ¿Están deseando conocer a Gabriel? Si viniera hacia ti ahora mismo aquí, tendrías la misma reacción que Daniel. Cuando este ángel se movió hacia Daniel, Daniel cayó al suelo. Y cuando el ángel comenzó a hablar, dijo: Daniel, he venido a decirte de qué se trata. He venido a mostrarte el futuro. Daniel literalmente se desmayó. Un hombre fuerte como Daniel, por supuesto, ya tenía más de 70 años, pero se desmayó. Y el ángel lo levantó y le dijo: Daniel, escucha, te voy a decir lo que significa el sueño. De modo que, ¿de qué se trata la visión? Vamos a estudiarlo nosotros. Escuchemos ahora la voz de Gabriel. ¿Qué eran estos 2 animales? ¿Qué querían decir? Estamos viendo, de hecho, el cumplimiento de una parte del capítulo 2. Permítame llevarlos de regreso al capítulo 2, en la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Recuerdan? Un gran gigante, un guerrero que tenía ropa bastante extraordinaria. Y en esta figura gigantesca, Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor la progresión de la civilización humana hacia su perdición. La cabeza, que era de oro, era el mismo Nabucodonosor. Iba a ser seguido por la nación o el imperio de los medos y los persas. Y esto estaba simbolizado, lo he puesto aquí en la túnica persa del rey, los hombros y el pecho y los brazos cruzados. 2 brazos, los medos y los persas juntos, formando el segundo imperio del Medio Oriente. Estos iban a ser seguidos por el imperio griego, que durante otros 100 años, 150 años, dominaría el Medio Oriente, y en última instancia por el poder romano. Y vimos cómo las cosas declinaron a medida que descendían. Ahora el ángel Gabriel dice muy simplemente: el reino que viste es la comprensión de Dios del segundo imperio. Es el símbolo de Persia. Que lo que ves que hace el carnero es lo que hará Persia. La cabra que viste es, de hecho, el símbolo de Grecia,
Y lo que ve es que la cabra hará, Grecia lo hará. Y ese es el significado simple. Así que de hecho estamos viendo como si la parte central de la imagen del capítulo 2 se expandiera en detalle, para que Daniel pueda decirle a sus compatriotas exactamente lo que va a pasar en el futuro. Bueno, les voy a decir ahora, así que veamos primero el imperio persa, el carnero. Estoy seguro de que están familiarizados con el símbolo del carnero como mascota del regimiento. ¿Han visto alguna vez de nuestros soldados británicos caminando junto con un carnero cubierto por los colores del regimiento? ¿Sabían que Persia eligió el carnero como símbolo? Y Daniel no sabía cuando tuvo esta visión, pero de hecho la cabeza de carnero es el símbolo de Persia. Una razón es que Persia está bajo el signo zodiacal de Aries, que es el carnero, y en esos días se estudiaban las estrellas. Por lo que Aries es el carnero, es el signo de Persia. Más que eso, si vas a Persépolis hoy, esa ciudad capital de los reyes persas, verás en las columnas que están en ruinas que el carnero está esculpido en todas partes. Y además, cuando el rey persa entraba en batalla, llevaba en su cabeza una cabeza de carnero para llevar a sus tropas a la batalla. En otras palabras, vamos a tratar con estas personas y los dos cuernos de su frente representaban un poder invencible. Los dos cuernos claramente significaban, al ser uno más grande que el otro, que uno se hace más fuerte. Y los persas finalmente se convirtieron en el socio dominante en el imperio. Y por eso ahora lo llamamos el Imperio de Persia. Los medos se incluyen, las conquistas de este Persia, comenzando por el Irán moderno, llegaban al norte de Armenia, Afganistán, Rusia central, hacia el oeste, hasta el final de lo que ahora llamamos Turquía, y hacia el sur, camino del Nilo hacia Egipto. Las mismas tres direcciones que nos dice Daniel, y este imperio persa duró 200 años. Hicieron lo que desearon. Se extendió por todo el Medio Oriente, pero hicieron una cosa que fue para ser recordada y vengada 150 años después. Cruzaron a Europa, no la ocuparon, sino que asaltaron las colonias de Grecia y las devastaron con gran crueldad. Los pocos sobrevivientes de aquellas colonias griegas dispersas nunca olvidaron y nunca perdonaron. En lo profundo de su ambición subconsciente estaba el deseo de volver a Persia a vengarse. Y vamos a ver que lo hicieron. Durante 200 años este imperio más grande que el imperio de Babilonia dominó el Medio Oeste. Aquí está Babilonia, aquí está Susa, aquí estaba la nueva capital, 150 millas al este a través del Tigris y el Éufrates. Ellos dominaban la tierra santa de Jerusalén hasta el Nilo. ¿Vieron el programa de televisión hace apenas unas semanas en las que se entrevistó al Shah de Persia? ¿Lo escucharon decir que es su intención revivir al imperio persa de hace 2500 años? ¿Escucharon que Persia es ahora la mayor potencia en el Medio Oeste? Un tercio de nuestro petróleo proviene de ese país. Este es el país que está cortejado por el este y el oeste por igual, porque esta es la clave definitiva para el Oriente Medio. Son la nación más poderosa de todas. El Shah de Persia ha recuperado el título de Darío, se ha coronado a sí mismo y a su reina, y se ha tomado el título de Rey de Reyes. Y es su intención declarada volver a ser este carnero. ¿Qué estaban pasando en esos días? ¿Por qué se encogió hasta que llegó a ser un pequeño país ahora que se llama Irán? Sucedió que vino el imperio griego. ¿Por qué debería ser una cabra el símbolo de Grecia? Tengan en cuenta que ahora Daniel está pensando en más de 200 años adelante y dice que vendrá una cabra. ¿Sabían que la cabra es el símbolo de Grecia? ¿Sabían que en las ruinas de los monumentos de Macedonia todavía se ve la cabra? ¿Saben por qué? Porque cuando se fundó la primera colonia griega, un sacerdote profetizó que un rebaño de cabras los conduciría al lugar de la primera colonia. Y ellos siguieron a un rebaño de cabras y fueron conducidos al área alrededor de lo que hoy llamamos Odesa y fundaron la colonia y la llamaron la ciudad de las cabras, Igi.
y llamaron al mar junto a ella el mar Egeo, el mar de los cabras. Aún así, hoy, si miras en tu atlas, aquí está el Mediterráneo y lo que va al lado de Grecia se llama el mar Egeo, el mar de las cabras. ¿Y saben que los líderes, los reyes de Grecia y Macedonia llevaban cuernos en la cabeza? Y si miran las monedas de esos reyes, verán los cuernos pegados. Los ponían fuera de su cabello en los lados. Veamos el significado de esto. ¿Quién es la cabra con un cuerno? ¿Quién es este cuerno grande que va a desafiar al imperio persa y derrotarlo? La respuesta es muy simple a la luz de la historia. Daniel no lo sabía, pero nosotros sabemos que fue Alejandro el Grande. He estado leyendo la historia de su vida esta semana, es fascinante. Nació de Felipe II, de Macedonia, un padre ambicioso que entrenó a su hijo en hazañas de habilidad y fuerza, le dio la mejor educación. Aristóteles era su tutor. La dificultad era que su madre era una mujer violenta e inmoral, y ella le pasó su pasión violenta a su hijo. Y este niño, Alejandro, creció. Un día vio a su padre y a los guerreros tratando de domar un caballo salvaje y todos fallaron. El niño dijo, déjame intentar. Y giró el caballo hacia el sol para que el caballo ya no pudiera ver su sombra y domesticó el caballo. Su padre Felipe gritó, Alejandro, busca un reino para ti porque Macedonia no va a ser lo suficientemente grande para ti. Y eso plantó una semilla en la mente del niño. Y ese pensamiento creció tanto que se convirtió en una obsesión en él. Debía tener el imperio más grande que el mundo había visto. Y cada vez que su padre conquistaba un nuevo territorio, el niño se echaba a llorar y decía que su padre no le dejaba nada que hacer. A la edad de 20 años, su padre murió y Alejandro juró que vengaría a aquellas personas que 150 años antes habían devastado las colonias griegas. A los 20 años fue al oráculo de Delfos para consultar a la sacerdotisa sobre su fortuna. Le dijeron que había venido en el día equivocado, que era día de descanso de las sacerdotisas, y ella no estaba profetizando ese día. Digo la verdad, esto no es imaginación. Y habiendo hecho un lado a los sacerdotes, ve a la sacerdotisa y la arrastra hacia dentro del templo y le dice, profetiza. Comprensiblemente ella dijo, Alejandro, eres invencible. E igualmente comprensible, él dijo, eso es toda la respuesta que quería. Y a la edad de 20 años, su padre había muerto o había sido asesinado. Él partió de su casa con 20.000 hombres de infantería y 5.000 jinetes para conquistar el mundo. Dirigió su propio barco hasta Troya, la escena de su héroe más grande, la escena de la batalla más grande. Él se acostaba con la Ilíada de Homero debajo de la almohada y siempre estaba leyendo la historia de la batalla de Troya. Y a Troya llegó manejando su propia galera y tomó la ciudad, tomó un escudo sagrado del templo de Troya, un escudo que luego le salvó la vida 8 años después, y partió a través de lo que nosotros ahora llamamos Turquía, a través del Líbano, a través de Israel, fue a Jerusalén, tomó Jerusalén, el sumo sacerdote se negó a pagarle impuestos, pero Alejandro no lo mató. Se inclinó y lo adoró. Le dijo, anoche tuve un sueño y vi la ropa que usas, y creo que tu Dios es real. Y sacrificó a Jehová, y el sumo sacerdote de Jerusalén tomó el libro de Daniel y se lo mostró. Y le dijo que el libro de Daniel dice que un griego conquistaría a Persia, y Alejandro dijo, yo soy ese griego. Bajó a Egipto, fundó una ciudad llamada con su propio nombre, que todavía está ahí, Alejandría, y mientras sus arquitectos la diseñaban para él, se llevó botánicos, topógrafos, arquitectos, todo tipo de personas con él. Mientras diseñaban la ciudad, fue directamente al oráculo, al desierto, a la Main, y salió a consultar a un sacerdote pagano del dios Amón, el dios con cuernos. Y el sacerdote pagano le dijo, el mundo es tuyo. Y de ahí en adelante Alejandro siempre llevaba los cuernos de Amón en su cabeza cuando iba a la batalla. De regreso a través de Jordania, de regreso a través de Siria, persiguiendo el ejército de Darío, y aunque en ese momento tenía alrededor de 35.000 hombres en su ejército, Darío tenía 1.000.000. Sin embargo, en cada una de las 3 batallas importantes, lo superó en velocidad. La sorpresa fue su estrategia, fue excelente. Hacia el este, a través de lo que ahora es Irak,
Cuando llegó a un gran río, hizo que sus tropas llenaran sus tiendas de campaña con paja y flotaran a través del río. Los llevó más de 12.000 pies de altura a pasos de montaña con espesa nieve. Los llevó a través del famoso desierto de la muerte y morían por todos lados. Y marchó 35.000 millas a pie en 11 años. Conquistó 1,5 millones de millas cuadradas, más grande que los Estados Unidos hoy. Alejandro se convirtió en una leyenda en vida, el Grande, y finalmente derrotó a los persas. Darío, el gran rey de Persia, le dijo: mira, te daré mi hija, te daré una dote de valor de 10 millones de libras en oro, acomodado a nuestros números. Te daré un tercio del reino si firmas un tratado de paz. Alejandro le dijo a su asesor militar, un hombre llamado Parmenas: Parmenas, ¿qué harías? Y Parmenas le dijo: si yo fuera Alejandro, aceptaría la oferta. Y Alejandro le dijo: si yo fuera Parmenas, lo haría, pero soy Alejandro. Y derrotó a Darío. Flanqueó a 1 millón de hombres, avanzó, fue a Babilonia, Susa, subió a Armenia, a Rusia, a Afganistán, a Pakistán, a la India, a través del río Indo, bajo una tormenta eléctrica cuando la gente pensó que nunca iría, y siguió adelante. El mundo era suyo. Y todavía tenía poco más de 20 años. ¡Qué hombre! Una cabra con cuernos. Esta cabra que voló tan rápido que conquistó 5 ciudades importantes en 2 días. Sus pies no tocaron el suelo. Cuán cierta es la escritura. Pero la escritura dice algo más sobre Alejandro, como lo hace sobre todos los agresores humanos. El cuerno se rompería. Cuando llegó a la India, las tropas comenzaron a amotinarse. Ellos estaban nostálgicos, estaban cansados. Él tenía una flecha atravesada en los pulmones. Era un anciano que ya tenía 20 y tantos o 30 y tantos. Pero luchó. Estaba decidido, ya ven, él mismo tenía un gran rival. Siempre tenía que vencerse a sí mismo. Pero hubo una crisis en la India y sus tropas se amotinaron y el general vino y dijo que debían regresar. Le dijo a Alejandro: es una cosa noble saber cuándo parar. Alejandro se enfurruñó durante 3 días en su tienda, llorando, porque no podía conquistar más. Y luego cedió porque se dio cuenta de que las tropas estaban decididas a irse a casa. Así que se dio la vuelta y el ejército dijo: Alejandro nos permitió, pero nadie más a derrotarlo. Y regresaron lentamente, volvieron a Susa, y ahí 10.000 de sus tropas se casaron con 10.000 mujeres persas. Y él se casó con Barzín. Ya se había casado con Roxana, y ahora se casó con otra mujer persa. Y sucedió algo interesante. En Susa trajeron de la India un adivino indio, un fakir, y este indio murió en Susa. Y cuando murió le dijo a Alejandro: nos volveremos a ver en Babilonia. Se apresuraron a volver a Babilonia y allí finalmente su forma de vida lo alcanzó. Ahora era un alcohólico, estaba bebiendo mucho, estaba perdiendo los estribos. Mató incluso al hombre que le salvó la vida en la batalla y se estaba desmoronando rápidamente. Su ritmo de vida había sido demasiado. Y en Babilonia enfermó de fiebre. Estaba paralizado y sin habla. Cada oficial de su ejército vino a su tienda y logró saludar a todos con un movimiento de cabeza. Pero Alejandro estaba terminado. Y a los 32 años se rompió el cuerno. Y Alejandro se terminó. Así es la historia del gran Alejandro, Alejandro el Grande. ¿Saben que hasta el día de hoy en Afganistán juegan un juego parecido al polo? Hay una foto en la portada de la revista National Geographic del juego que se juega. Estos hombres a caballo son descendientes directos de aquellos que lucharon ferozmente contra Alejandro. Están jugando un juego llamado Basasi, y el juego significa simplemente cabra muerta. Porque no juegan con una pelota, juegan con el cuerpo de una cabra muerta. Te dirán que el juego tiene siglos de antigüedad, no pueden rastrear el origen, pero yo les diré que lo que creo que es el origen, la cabra muerta. Y sobrevive en este tipo de folclore. Cuando Alejandro murió, su reino se dividió entre 4 generales. Un general tomó el norte, un general tomó el sur, un general tomó el este y otro el oeste.
Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Él es la clave de lo que vamos a ver en un solo momento. Los 4 cuernos se hicieron realidad y el reino se rompió después de 11 años. Casandro fue el general que tomó el oeste, Ptolomeo tomó el sur, se escribe con P, Ptolomo, tomó el sur. Lisímaco tomó este área. Y la parte oriental fue reinada por Seleuco. De este 4.º cuerno, Seleuco, llegó un día un nuevo cuerno pequeño, que iba a ser el peor enemigo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Su nombre se conserva en la ciudad capital Antioquía, porque su nombre era Antíoco. Todavía está ahí en lo que ahora es Siria. Incidentalmente fue Babilonia donde murió Alejandro el Grande. Y en este cuerno pequeño, Antíoco quien nos ocupa, el peor del grupo. Ahora estamos fuera del periodo del Antiguo Testamento. Estoy seguro de que saben que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de brecha, entre Malaquías y Mateo. Se mantuvieron registros históricos durante ese periodo y llamamos a los libros que están escritos en ese periodo apócrifos. Y si ustedes quieren leer acerca de Antíoco y las cosas terribles que hizo, deben leer los libros llamados el primer y segundo libro de los Macabeos, donde se describen todas sus acciones. Este hombre, como se vio en la visión de Daniel, usted hizo cierta, era astuto, era feroz, era engañoso, hasta enviaría un representante de paz para discutir una tregua, para mantener ocupados a sus enemigos mientras traía sus tropas. Este es el tipo de hombre que era. Dice en Daniel 8 que volvió su atención hacia el este. Hacia el este dice que dirigió su atención hacia el sur, a Egipto, pero dice que también se dirigió a la tierra agradable y hermosa. ¿Qué tierra era? Israel. Cometió el mayor error de su carrera, ya que muchos lo han hecho al volverse contra Israel. Hay muchos pensamientos mezclados hoy sobre la actitud británica de Israel. Me siento incómodo al decir que en 1939 estábamos preparados para ir al rescate de una nación que había sido atacada, pero ahora queremos mantenernos al margen de los problemas. Me pregunto cuál habría sido nuestra actitud si una parte importante de nuestros recursos energéticos no hubiera estado en juego. Pero esa es una historia que quizás tengamos que pensar en otro momento. La nación que se posiciona contra Israel ha firmado su perdición. Hitler no se dio cuenta que en los años 30 lo peor que hizo en su vida no fue invadir Polonia, sino atacar a los judíos. Y Antíoco hizo precisamente esto. Lo que hizo es horrible. Invadió Jerusalén, depuso a Anías, al sumo sacerdote, puso a sus propios sacerdotes títeres, secularizó la religión, destruyó los altares de Dios, construyó su propio altar en el templo de Dios, en Jerusalén, la ciudad de Dios, a Júpiter y Zeus, misma persona, diferente nombre, y es significativo que la estatua de Zeus tuviera la cara de Antíoco en ella. No solo eso, sino que tomó cerdos, el animal inmundo para Israel, tomó cerdos y los ofreció en el altar. Cerdo en el altar del templo de la ciudad de Dios. Profanó todo lo que tocó, mandó que se debía profanar el sábado bajo pena de muerte. Y cuando se negaron, masacró a 40.000 judíos en 3 días y deportó a 10.000 esclavos. Esto es lo que hizo Antíoco. Se puso en contra del Dios de Israel y tomó para sí el título Epífanes. Es el mismo que nuestra palabra epifanía, significa brillo glorioso. Es un título de Dios. Sus enemigos cambiaron una letra y dijeron Antíoco Epímanes, que significa Antíoco el maníaco. Pero él se llamaba a sí mismo Antíoco Epífanes y hacía la vida cada vez más intolerable para los judíos fieles. Todo esto estaba en la visión de Daniel, 300 o 400 años antes.
Y en la visión, Daniel escuchó a dos ángeles charlando, y uno dijo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y el otro ángel dijo, 2300 días. ¡Qué extraordinaria predicción! Pero déjenme decirles ahora que fue en el año 171 a.C. que Antíoco depuso al sumo sacerdote Anias como primer acto de sacrilegio contra el Dios de Israel, y murió en el año 165 a.C., exactamente 2300 días después. ¿No es notable la palabra de Dios? Que se dijo 300 o 400 años antes. Y Antíoco Epífanes murió. Se dice en Daniel 8 que él sería quebrado sin mano de hombre. ¿Saben lo que le pasó a Antíoco? Estaba en medio de una batalla y fue herido con un cólico físico y una depresión maníaca. Y las dos fueron demasiado y pereció. No fue la mano de ningún hombre que mató a este espantoso hombre. Fue el peor enemigo que Israel tuvo jamás. Casi logró acabar con el judaísmo. Casi logró acabar con la religión de los judíos antes de que Jesús viniera. Lo que lo detuvo fue un sacerdote fiel y sus 5 hijos. Ellos lo detuvieron. Eran la familia de los Macabeos, y este sacerdote y sus 5 hijos dirigieron una valiente y heroica batalla contra este hombre, Antíoco Epífanes, y ganaron. Y el judaísmo fue restaurado y el templo fue limpiado. ¿No es maravilloso? Händel estaba tan impresionado por esto que escribió el oratorio a petición del príncipe de Gales, después de la batalla de Coludan, y escribió el oratorio Judas Macabeos. ¡Qué historia! ¿Y saben cómo se le dijo a Daniel ese significado? Dice que Daniel se sintió enfermo. ¿No se enferman con estas cosas? Cuando Daniel se dio cuenta de esto, estuvo enfermo durante días. Se sintió enfermo. ¿Por qué? Unas personas han pensado que estaba enfermo por la visión del sufrimiento futuro de Israel. Esto fue en Jerusalén y se dio cuenta que Israel volvería a su propia tierra y pensaron que una vez que volverían de Babilonia en Jerusalén y reconstruido el templo estarían a salvo. Y ahora se dio cuenta de que Israel en su propia tierra no estaría a salvo. ¿No es como para ponerse enfermo? Y ese es el sentimiento que tenemos ahora, que Israel está en su propia tierra y no está seguro. ¿No te pone enfermo? Pero esta no es la única razón. ¿Que Israel va a sufrir después de su regreso? ¿Y que bajo los griegos Israel pasaría por la profanación de su propio templo? No, hubo algo peor que hizo enfermar a Daniel. Solo una pequeña pista en el capítulo 7, y dice esto. ¿Por qué un Dios bueno permite que Israel regrese a su propio templo y luego deja que esto suceda? La respuesta en Daniel 8 es esta. Es la indicación de que Dios está indignado contra la transgresión de Israel. Esto es lo que lo enferma. Debo decirles que la historia confirma a Daniel 8 aquí. ¿Cómo fue que Antíoco pudo entrar en Jerusalén? ¿Les digo? Porque la cultura griega había sido aceptada por el pueblo de Dios, mucho antes de que él llegara. Allí está la tragedia de todo esto. Habían dejado de leer a sus Biblias, sus escrituras hebreas, y estaban leyendo a filósofos griegos. Habían dejado de usar nombres hebreos y bíblicos para sus hijos y usaban nombres griegos, porque eran la moda. Habían dejado de usar su propia ropa, estaban usando ropa griega. Todo se volvió griego, incluso el entretenimiento se volvió griego en Jerusalén, mucho antes de que Antíoco llegara allí. Habían construido un vasto estadio en la misma Jerusalén, donde tenían deportes griegos. Nada malo con el deporte, aunque se nos dice en el Nuevo Testamento que los ejercicios corporales son poco provechosos. Pero la piedad es algo mucho mejor que eso. Pero habiendo dicho eso, los que estaban mal con los deportes griegos era que ellos siempre los realizaban totalmente desnudos. Y nunca se había visto desnudez en Jerusalén antes de eso. Ahora era parte del entretenimiento. Y la cultura griega se infiltraba en Jerusalén. ¿Se la imaginan? Y la verdad es que cuando vino Antíoco, se encontró con una ciudad griega.
Se encontró con una ciudad que ya había aceptado sus costumbres, su lengua, su vestimenta, su entretenimiento, y todo lo que necesitaba hacer es entrar y tomar el control y decir que ya lo habían aceptado. La tragedia aquí, y tiemblo, era que el clero los había llevado en esta dirección, aparte del sacerdote Macabeo. Fue el clero el que predicó la filosofía griega desde el púlpito, en lugar de la escritura hebrea. Eran los que debían dirigir a los hombres del pueblo de Dios en el camino correcto, aunque los estaban guiando mal. ¿Ven la relevancia de todo esto en la actualidad? Entonces Antíoco entró y Daniel se sintió mal. También lo había hecho por las transgresiones de Israel, y Dios había dicho: mi pueblo ya ha aceptado a Grecia, así que dejaré que tengan un líder griego. Es trágico. Se necesitó todo el coraje de Daniel para recomponerse y seguir con los asuntos del rey. Hemos llegado al final del capítulo, pero no lo hemos agotado. Tengo una cosa más que decir. ¿Hemos agotado el significado de Daniel 8 cuando hemos hablado de Antíoco solamente? No. Porque a Daniel le dicen los ángeles que estas son cosas que van a pasar al final de los tiempos. ¿Tiene esto un significado más profundo? ¿Hay algo en Daniel 8 que apunte a nuestro futuro y no solo a nuestro pasado? ¿Hay un cumplimiento que aún espera ser visto? Yo creo que Antíoco no es el cumplimiento total de esta visión. También he notado que hay una relación entre el capítulo 8 y el capítulo 7. Si vuelven al estudio de la semana pasada, ¿recuerdan la última bestia espantosa que vimos? Déjenme recordarles esa bestia. ¿Recuerdan los 10 cuernos que salieron de su cabeza? ¿Y recuerdan que un cuerno pequeño salió después de ellos y reemplazó a 3? ¿Y se convirtió en el último dictador del mundo? ¿El anticristo? ¿Recuerdan eso? Las cosas que se dicen sobre el anticristo en el capítulo 7 son idénticas a las que se dicen sobre Antíoco en el capítulo 8. Y por eso voy a decir ahora algo que espero que les ayude a ver lo que significa. Que Antíoco era el anticristo del Antiguo Testamento y lo que presagiaba, y fue un ejemplo perfecto del anticristo del Nuevo Testamento, que aún no ha aparecido en la escena mundial. Lo que Antíoco le hizo a Israel, algún futuro dictador mundial se le hará al pueblo de Dios, incluyéndonos a nosotros. Y al ver esto, de repente veo a Daniel 8 bajo una nueva luz. Sus nombres son incluso similares. Antíoco, Anticristo. Si hay algo aquí que apunta mucho al futuro. El mismo Jesús es nuestra garantía para usar lo que se dice sobre Antíoco, para entender lo que va a pasar con el anticristo. Déjenme darles un ejemplo. Cuando Antíoco construyó ese horrible altar y puso carne de cerdo en él, y quemó carne de cerdo delante de la cara de Jehová, dijeron que él había puesto la abominación de la desolación donde no debe estar. Y Jesús, en la última semana de su vida, dijo a sus discípulos: cuando vean la abominación de la desolación donde no debe estar, entonces sabrán que el fin se está acercando. Las cosas se están dirigiendo al fin. Todo esto me enferma. ¿No les enferma pensar que tenemos que pasar por todo esto de nuevo antes de que nuestro Señor Jesús venga? Como Antíoco vino y contaminó ese templo, el Señor Jesús vino y lo limpió, justo antes de decir esto sobre la abominación desoladora. Y así llego a la pregunta más desafiante y conmovedora de todas, y termino con esto. ¿Están ustedes preparándose para Cristo o para el anticristo? Déjenme decirles esto. Cuando el anticristo venga, cuando el malvado dictador que va a dirigir todo nuestro mundo al final de los asuntos humanos, cuando él venga, la tragedia es que se encontrará que la gente del pueblo de Dios ya ha aceptado su cultura y están esperando a que se haga cargo. Y Dios, cuando envíe al anticristo, dirá: ya han aceptado su cultura, entonces pueden tenerlo a él, al anticristo. Y en la medida que adoptamos la filosofía del entretenimiento, el vestido, las modas de Satanás, no podemos culpar a Dios por permitir que Satanás sea el rey de este mundo. Este es el significado de Daniel 8 para nosotros.
Los judíos siempre han sido un ejemplo del peligro de la asimilación. Los judíos ortodoxos que se quedan con la fe de sus padres son considerados como anticuados, de mente estrecha y desfasados. Los otros judíos se asimilan a su entorno y se convierten en gente como los demás. Y de la misma manera, el pueblo de Dios puede hacer lo mismo. Y confieso con vergüenza que a menudo hemos sido nosotros, el clero, los que hemos predicado la filosofía griega desde el púlpito en lugar de la escritura hebrea. Esa es la tragedia de nuestros días, y por lo que la cultura del anticristo ya está con nosotros. En la medida en que aceptamos las normas del mundo, el comportamiento del mundo y las ideas del mundo y las enseñanzas del mundo, nos estamos preparando para la venida del anticristo. Pero en la medida que permanezcamos fieles a Dios, ya sea que nos llamen anticuados o estrechos de mirada o radicales, nos estamos preparando para la venida de Cristo. Y estamos haciendo posible que un día nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso no me enferma, me hace sentir muy bien. Cristo viene. Hemos compartido la visión de Daniel. Hemos visto cosas que quizás nunca habíamos mirado antes. Y es nuestro mundo, pero es el mundo de Dios básicamente. Y Satanás solo hace lo que Dios le permite hacer. Un día todas las cosas se van a arreglar. Y los poderes agresivos del Medio Oriente y todo el mundo, y los que han atacado todas las direcciones, y los que han invadido y hecho temblar a las naciones, y los que se han vuelto contra Israel, todos se inclinarán ante nuestro Dios Jehová, el Padre de Jesús, y reconocerán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.